Hola y bienvenidos. Hoy vamos a plantear una pregunta, un tanto inquietante. ¿Y si las herramientas que usamos para prevenir la próxima gran crisis financiera estuvieran, fundamentalmente mal calibradas? ¿Si nos estuvieran dando una falsa y peligrosa sensación de seguridad? Hmm, Pues esa es la posibilidad que plantea un artículo académico fascinante de Rafaela Calabrese y Silvia Angelosmetti. Ellas proponen una nueva forma de medir el riesgo sistémico. Ese efecto dominó que puede hacer que la quiebra de un banco en un país arrastre al sistema financiero de otro. ya. Nuestra misión hoy es sumergirnos en su análisis, desgranar su método y entender cómo llegan a una conclusión que es francamente alarmante, que podríamos estar subestimando masivamente el verdadero riesgo de contagio. Es una premisa potente, desde luego. Y es que para entenderla hay que situarse en la mentalidad de después de 2008. Claro, La gran crisis dejó una herida no solo económica, sino intelectual. La pregunta que flotaba en el aire en todos los bancos centrales y facultades de economía era: ¿cómo es posible que nuestros modelos, tan sofisticados, no vieran venir un tsunami de ese calibre? exacto. Este documento no es solo un ejercicio técnico, es una respuesta directa a esa pregunta. Critica sutilmente las herramientas existentes y propone una alternativa. Por eso, el debate de fondo no es solo si su nuevo método es ingenioso, sino si la imagen del mundo que nos muestra es más real, aunque sea mucho más aterradora. Pues vamos a adentrarnos en esa imagen del mundo. Empecemos por la idea central, que a estas alturas ya, conocemos bien. La interconexión bancaria es una espada de doble filo. Sí, Es la red de autopistas que permite que el dinero fluya, pero también es el canal perfecto para que un virus financiero se propague a la velocidad de la luz. El propio artículo nos recuerda la quiebra de Lehman Brothers, que fue el epicentro de un terremoto global. exacto. Pero aquí es donde ellas introducen el primer matiz clave que lo complica todo. El problema no es solo que los bancos estén conectados. El problema es por qué pueden caer juntos. Y distinguen entre dos tipos de detonantes o shocks. A ver, Por un lado, están los que llaman idiosincráticos. Imagina un banco con una mala gestión, que asume riesgos absurdos o sufre un fraude interno. vale, Es un problema específico de ese banco, como un coche que tiene un fallo mecánico propio. de acuerdo, un problema de dentro hacia afuera. Precisamente. Y por otro lado, están los shocks sistemáticos. Y esto es algo externo que afecta a todos los bancos a la vez. Mm, Una recesión económica profunda, una subida drástica de los tipos de interés, una crisis geopolítica. Es como una placa de hielo gigante que aparece de repente en la autopista y afecta a todos los coches, sean buenos o malos. ya veo. El gran desafío, el santo grial de la medición de riesgos, es poder distinguir un choque de dos coches causado por dos fallos mecánicos simultáneos de un choque causado por la placa de hielo. Y eso es increíblemente difícil. Entiendo. Y es aquí donde, según el artículo, los modelos tradicionales se quedaban cortos. Pero entonces, ¿cuál es su solución? Porque su conclusión final es que el riesgo de contagio entre los sistemas bancarios de Italia y Alemania, por ejemplo, no es del 55%, que ya parece alto, sino de un masivo 83%. Claro, ¿Cómo demonios llegan a una cifra tan diferente y tan preocupante? ahí has puesto el dedo en la llaga. Ese salto en la cifra es el corazón de todo el estudio. Y la respuesta está en dos innovaciones metodológicas que proponen. La primera, y la más técnica, es la herramienta matemática que eligen. Vale, aquí es donde aparece el nombre que parece un conjuro. La cópula de Marshall-Olkin. Sí. Suena intimidante. En términos sencillos, ¿qué es una cópula? ¿Y por qué eligieron este en particular? Pensemos en una cópula como en un mezclador estadístico. Tienes dos ingredientes por separado, la probabilidad de que un banco italiano quiebre y la de que un banco alemán quiebre. ¿Vale? La cópula es la receta que te dice cómo mezclar esas dos probabilidades para obtener la probabilidad conjunta de que ambos tengan problemas a la vez, teniendo en cuenta que no son eventos independientes. De acuerdo. Ahora bien, usar cópulas en finanzas no es nuevo. Lo que es novedoso es su elección de la receta de Marshall-Olkin, ¿Y qué tiene de especial esa receta? que es una receta con dos partes. Tiene una parte que llaman continua y otra que llaman singular. Y aquí está la magia, según las autoras. Ajá. La parte continua está diseñada para capturar la relación de fondo, esos problemas idiosincráticos, los fallos mecánicos de cada coche que pueden ocurrir en momentos distintos. Pero la parte singular
es la que lo cambia todo. Está diseñada específicamente para asignar una probabilidad a que dos bancos en países distintos sufran un shock exactamente en el mismo instante y con la misma intensidad. O sea, la placa de hielo. Es la representación matemática de la placa de hielo. A ver si lo he entendido con otra analogía. La parte continua sería como un pronóstico del tiempo general que dice: hay un 20% de probabilidad de lluvia en Roma y un 20% en Berlín hoy. Son dos eventos separados, pero la parte singular sería como un sistema de tormentas masivo, específico, que se mueve por Europa y que va a golpear ambas ciudades a la vez. No son dos lluvias, es una sola tormenta que afecta a los dos. ¿Se acerca a la idea? Es una analogía excelente. Captura perfectamente la diferencia entre una correlación de fondo y un evento simultáneo. Y aquí, si me permites el matiz crítico, es importante. La analogía de la tormenta, como la de la placa de hielo, sugiere un evento binario, de todo o nada. Claro. La realidad económica es más gradual. Una subida de tipos afecta a los bancos de forma distinta. El modelo Mo simplifica esa realidad en un solo evento simultáneo, lo cual es una fortaleza por su claridad, pero también una posible debilidad por su simpleza. Y toda esta complejidad, la mezcla entre la lluvia general y la gran tormenta, ¿cómo la resumen? En un único número, un parámetro que llaman teta, la letra griega teta. Este número, que va de 0 a 1, te dice que es más importante en la mezcla. Vale. La tesis del artículo es que si teta es mayor de 0,5, significa que la gran tormenta, el shock sistemático, es el factor dominante que explica por qué los bancos quiebran juntos. Si es menor, los problemas individuales son más importantes. Es una forma muy elegante de reducirlo todo a una cifra. Muy elegante. La pregunta que un escéptico haría es: ¿demasiado elegante quizá? ¿Estamos perdiendo información vital con esta simplificación? De acuerdo, esa es la primera innovación, el motor matemático. Pero has dicho que había dos. ¿Cuál es la segunda? Porque esta es, si cabe, aún más intuitiva y potente. La segunda idea es una crítica a casi todos los estudios anteriores. Ellas dicen: si quieres entender qué causa una enfermedad, ¿te limitarías a estudiar solo a la gente que ya está en el hospital? No, claro, sería absurdo. Necesitas estudiar también a la población sana, para entender por qué unos se enferman y otros no. Exactamente. Pues eso es lo que, según ellas, se hacía en el análisis de riesgo bancario. La mayoría de los estudios se centraban solo en los bancos que habían quebrado o habían sido rescatados. Ya veo. Calabrese y Osmetti proponen algo radicalmente distinto: incluir en el análisis la información de los bancos sanos, los que han sobrevivido, usando una técnica llamada muestreo censurado. ¿Y cómo funciona eso? ¿Qué información te da un banco que no ha quebrado? Te da una información mínima, pero crucial. De un banco sano no sabemos cuándo quebrará en el futuro, pero sí sabemos con certeza que su tiempo hasta la quiebra es, como mínimo, más largo que todo el periodo que estamos estudiando, que en su caso era de 18 años. Ah, Esa información, ese yo he sobrevivido al menos 18 años, la incorporan al modelo. En el propio documento, la figura 1 lo visualiza bien. En lugar de ignorar los pares de bancos donde uno o ambos sobrevivieron, les dan un tratamiento estadístico específico. suena increíblemente lógico. Parece casi una obviedad que debería haberse hecho siempre. Lo es, pero aquí también hay que aplicar el pensamiento crítico. El método tiene una contrapartida. Ah, sí. Al tratar a todos los bancos sanos de forma similar, a todos se les asigna ese tiempo mínimo de supervivencia, el modelo podría estar perdiendo matices importantes. No es lo mismo un banco súper sólido, con beneficios récord, que otro que ha sobrevivido a duras penas, con pérdidas y al borde del abismo. Claro. El modelo, en su forma más simple, los mete a ambos en el saco de los supervivientes. Es una simplificación que permite que el modelo funcione, pero es una simplificación al fin y al cabo. Muy bien, tenemos las dos herramientas sobre la mesa. El motor matemático de Marshall-Olkin y el combustible de incluir a los bancos sanos. Veamos qué pasa cuando lo ponen en marcha. El campo de pruebas que eligen son los bancos de Italia, Alemania y el Reino Unido, en un periodo muy movido, de 1995 a 2012. Y la elección no es casual, son tres sistemas bancarios muy diferentes. Alemania, Italia, con una red enorme de bancos pequeños, cooperativos, cajas locales, Cierto. mientras que el Reino Unido está mucho más concentrado en unos pocos gigantes bancarios.
Y el periodo de tiempo es un test de estrés perfecto. Incluye la calma de los 90, la burbuja tecnológica, la gran crisis de 2008 y sobre todo la crisis de la deuda soberana europea. Claro, que golpeó a Italia con especial dureza. Exacto, es el laboratorio perfecto. Lo que hacen entonces es comparar su modelo EMO con otros más tradicionales como la cópula gaussiana. Has mencionado que ese es un modelo más antiguo. ¿Qué es lo que asume para que entendamos la diferencia? La cópula gaussiana, para simplificarlo mucho, asume que la relación entre los bancos es bastante estable y predecible, como una correlación de las de toda la vida. Vale. Es un poco como pensar que si el banco A tiene problemas y sus acciones bajan un 10%, el banco B, que está correlacionado, bajará de forma predecible un 5%. Es una visión del mundo muy lineal, que funciona bien en tiempos de calma. Pero que salta por los aires en una crisis. Se rompe por completo, exacto. Durante las crisis, las correlaciones se disparan y todo se vuelve mucho más caótico. De acuerdo. Entonces, ¿cuáles son los primeros resultados que obtienen solo con su modelo EMO, sin incluir aún a los bancos sanos? Los presentan en la tabla 1 y los valores de ese parámetro teta ya son llamativos. Muy llamativos. Para la pareja Italia-Alemania obtienen un teta de 0,55. Por encima del umbral. Exacto, es crucial. Está por encima de ese umbral de 0,5, lo que sugiere que los shocks sistemáticos, la placa de hielo, ya son el factor dominante. Para Reino Unido-Alemania el valor es de 0,45 y para Italia-Reino Unido 0,37. ¿Y cómo interpretan ese 0,55 tan alto entre Italia y Alemania? La explicación que dan es muy coherente. Ambos países están en la eurozona, comparten la misma política monetaria del Banco Central Europeo. Sus economías están mucho más entrelazadas. Claro. Están, por así decirlo, conduciendo por la misma autopista bajo las mismas condiciones meteorológicas. Por lo tanto, es lógico que sean más vulnerables a la misma placa de hielo. Tiene sentido. Además, demuestran con unos test estadísticos, los famosos AIC y GOF que mencionan en la tabla 2, que básicamente son como un concurso para ver qué modelo se ajusta mejor a los datos históricos, que su modelo MO gana por goleada a los otros. Vale, esto es un punto fuerte para ellas. Pero como decías antes, que un modelo se ajuste mejor al pasado no garantiza que predirá mejor el futuro, ¿no? Podríamos estar construyendo un mapa increíblemente detallado de una carretera que ya no existe. Esa es la crítica fundamental a toda la econometría, y es totalmente válida. Estás encontrando el patrón que mejor explica lo que ya ha ocurrido. Ellas argumentan que su modelo es estructuralmente mejor porque captura una dinámica, los shocks simultáneos, que los otros ignoran. Pero sí, siempre existe el riesgo de estar sobreajustando el modelo al pasado. Totalmente. Pero ahora llegamos al momento culminante, la conclusión que lo cambia todo. ¿Qué ocurre cuando cogen este modelo, que ya de por sí daba cifras altas, y le añaden la información de los bancos supervivientes? Aquí es cuando aplican su segunda innovación, el muestreo censurado. Y los resultados, que presentan en la tabla 3, son para echarse a temblar. Los valores de riesgo, de esa dependencia a un shock común, no suben un poco, se disparan. Es un salto cuántico. Para la pareja Italia-Alemania, el teta pasa de ese ya alto 0,55 a un increíble 0,83. 83%. Eso implica que la probabilidad de que sus sistemas bancarios sufran problemas a la vez debido a un factor común es del 83%. Es una dependencia casi total. Y las otras parejas también. En el documento reajustan las cifras base ligeramente al usar la nueva metodología, pero lo importante es el cambio. Para Italia-Reino Unido, el riesgo salta de alrededor de 0,45 a 0,76. Y para Reino Unido-Alemania, pasa de 0,31 a 0,50, cruzando ese umbral simbólico que indica que el riesgo sistemático se ha vuelto dominante incluso entre un país de la eurozona y otro que estaba fuera. Cuando leí esa tabla por primera vez, tuve que releer la metodología para asegurarme de que lo había entendido bien. Un salto de esa magnitud es muy poco común en la literatura económica. Es el hallazgo central y la gran llamada de atención de todo el estudio. Es que es un cambio de paradigma. Totalmente. Lo que nos están diciendo es que ignorar a los bancos sanos no es un pequeño error de redondeo. Es un error garrafal que nos lleva a subestimar el riesgo de una forma catastrófica. Es como intentar medir la virulencia de una pandemia mirando solo a los que tienen síntomas leves e ignorando a todos los que están asintomáticos pero que siguen contagiando.
Ya. La imagen que obtienes es completamente distorsionada y falsamente tranquilizadora. De acuerdo, creo que el viaje ha sido intenso pero revelador. Si tuviéramos que empaquetar todo esto en las ideas clave que hemos aprendido de este análisis, yo me quedaría con 3. La primera, que el riesgo sistémico tiene 2 caras muy distintas: los problemas internos de cada banco y las crisis externas que afectan a todos, y que es vital poder separarlas. Totalmente de acuerdo. La segunda, diría yo, es la presentación de una nueva herramienta, esa cúpula de Marshall-Olkin, que con su diseño dual promete ser capaz de medir ambas caras del riesgo a la vez, distinguiendo entre la lluvia de fondo y la gran tormenta simultánea. Y la tercera, que es la más importante y la más preocupante, es ese hallazgo final: que las metodologías que no tienen en cuenta la información de los bancos que sobreviven podrían estar dándonos una brújula rota, llevándonos a infravalorar de forma muy grave el verdadero riesgo de contagio. Exacto. El documento, como es lógico, concluye con un tono académico, expresando la esperanza de que este método sea útil para los bancos centrales y los reguladores. Pero claro, esto nos abre la puerta a una reflexión final que va mucho más allá del propio artículo. ¿Cuál sería? Una pregunta casi filosófica para quienes diseñan las políticas. A ver. Si tú, como responsable de un banco central, adoptas oficialmente un modelo que por su propio diseño te va a mostrar un nivel de riesgo sistemáticamente más alto, quizá el doble de alto que los modelos anteriores, ¿qué haces al día siguiente? Uf, ¿Qué implicaciones políticas y económicas tiene esa decisión? la pregunta es tremenda. Es que te coloca entre la espada y la pared. Te ves obligado a imponer regulaciones mucho más estrictas sobre el capital que deben tener los bancos para prepararse para ese riesgo mayor. Claro. Eso podría tener un coste. Según algunos economistas, podría frenar la concesión de crédito y ralentizar el crecimiento económico. O, por el contrario, nos prepararía mucho mejor para la próxima e inevitable tormenta financiera, aunque el precio de ese paraguas sea más alto en los días de sol. Ya. Es el eterno dilema entre seguridad y crecimiento, pero ahora con una nueva herramienta que parece decirnos que el peligro latente es mucho mayor de lo que pensábamos. Y decidir qué hacer con esa información es probablemente uno de los mayores retos para los reguladores del siglo XXI. Una reflexión final muy potente que nos deja pensando. Con ella cerramos nuestro análisis a fondo de hoy. Gracias por acompañarnos.